Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En los últimos días, el universo del entretenimiento turco y marroquí ha quedado sacudido por una noticia que, en cuestión de horas, se propagó como un incendio en redes sociales. Una simple imagen, capturada por la mirada incansable de los paparazzi, bastó para encender la mecha de la especulación. Mahsine Maravet y Cenk Torun fueron vistos entrando juntos al mismo edificio de apartamentos en pleno corazón de Estambul. Lo que en otra circunstancia habría pasado inadvertido, se convirtió en un acontecimiento mediático de gran repercusión, cargado de interrogantes y suposiciones. La escena fue descrita como discreta, incluso reservada. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo el hecho de compartir destino, sino la manera en que sus gestos transmitían cierta complicidad, una chispa sutil que no escapó al ojo entrenado de los fotógrafos. Así comenzó una ola de rumores que, como suele ocurrir en la era digital, encontró un terreno fértil en Twitter, Instagram y foros de fanáticos. De inmediato surgió la gran pregunta: ¿es un movimiento meramente práctico, dictado por la conveniencia de trabajar juntos en largas jornadas de rodaje, o hay detrás una historia más personal, un vínculo íntimo que comienza a revelarse a través de detalles aparentemente triviales? Para comprender la magnitud de este episodio conviene detenerse en la trayectoria de Mahsine Maravet, actriz marroquí que ha sabido conquistar tanto a su público natal como a espectadores de otros rincones del mundo. Reconocida por su elegancia y su carisma, Mahsine ha demostrado una capacidad especial para dar vida a personajes complejos, personajes que oscilan entre la fragilidad y la fuerza, entre la emoción contenida y la pasión desbordada. Cada interpretación suya es recibida con elogios, y su figura pública se ha convertido en símbolo de una nueva generación de artistas árabes capaces de trascender fronteras. En Esaret, su nuevo proyecto, encarna a una mujer desgarrada entre el amor y el deber, atrapada en un destino tejido de traiciones y redenciones. Todo apunta a que este será uno de los papeles más exigentes y significativos de su carrera, un punto de inflexión que podría situarla definitivamente en la primera línea del panorama internacional. En el otro extremo, pero con una fuerza igualmente notable, encontramos a Cenk Torun, actor turco cuya carrera ha estado marcada por la versatilidad. Conocido inicialmente por papeles ligeros en producciones románticas, Torun ha sabido evolucionar hacia registros dramáticos que han sorprendido gratamente a crítica y público. Su participación en Esaret representa un desafío mayor, visto por muchos como una oportunidad para demostrar la madurez de su arte y consolidar una reputación que ya crece de manera constante. El encuentro entre Maravet y Torun en el set de rodaje parecía inevitable, dos intérpretes en plena madurez artística, dos trayectorias que convergen en una historia intensa y de alto voltaje emocional. No sorprende, por tanto, que la química profesional que despliegan ante las cámaras haya sido señalada en repetidas ocasiones por directores y guionistas, quienes reconocen la fuerza natural de su complicidad. Esa química, precisamente, es la que ha llevado a muchos a especular que el vínculo entre ambos podría trascender la ficción. No son pocos los que sostienen que la intensidad de sus escenas no puede fingirse, que hay algo auténtico latiendo en cada mirada, en cada pausa, en cada roce accidental. Por ello, las fotografías de los dos actores entrando al mismo edificio han provocado un terremoto emocional entre los fans. Para quienes siguen cada paso de sus ídolos, no es casualidad, es la confirmación de una sospecha largamente alimentada. No obstante, otras voces más prudentes ofrecen explicaciones menos románticas. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, la decisión de residir en el mismo inmueble respondería a cuestiones logísticas. Las largas y exigentes grabaciones de una serie como Esaret requieren una coordinación minuciosa y un ahorro de
Tiempo que vivir cerca puede facilitar. Compartir edificio no significaría, en este caso, más que un arreglo práctico destinado a optimizar energía y concentración. Sin embargo, en la arena de las redes sociales, esta versión encuentra pocos adeptos. Eso no es solo trabajo, se nota que hay sentimiento, escribió un usuario en Twitter. La química que vemos en pantalla no se puede fabricar. Es real, comentó otro en Instagram, obteniendo miles de me gusta en cuestión de minutos. La polarización entre los que creen en un romance y los que defienden la explicación profesional mantiene vivo el debate y multiplica las interacciones digitales. En medio de la tormenta mediática, Massine y Zenk han optado por un silencio absoluto. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones para confirmar o desmentir los rumores, una estrategia que, lejos de apagar las especulaciones, las alimenta aún más. El hermetismo, interpretado por algunos como signo de prudencia y por otros como una táctica para mantener la intriga, deja a los seguidores en un terreno fértil para teorías de todo tipo. En la era de la hiperconectividad, callar es, a menudo, más elocuente que hablar. Mientras tanto, la expectación en torno a Esaret crece sin medida. La serie promete una trama cargada de amores imposibles, traiciones dolorosas y redenciones inesperadas. Que los protagonistas de este rumor mediático sean precisamente las estrellas centrales del proyecto multiplica el interés y añade un matiz adicional de morbo. ¿Será posible separar la ficción de la realidad cuando las miradas que vemos en pantalla parecen tan auténticas? Sea producto de la imaginación colectiva o el nacimiento de un romance verdadero, lo cierto es que Massine Maravet y Cenk Torun ya se han ganado un lugar privilegiado en la conversación pública. Las revistas, los programas de televisión y los portales de entretenimiento dedican titulares a cada movimiento suyo. Para la industria, representan el potencial de convertirse en la pareja del momento, una dupla que despierta emociones encontradas y mantiene viva la curiosidad del público. Lo que falta por resolver es si en algún momento decidirán confirmar la naturaleza de su relación o si, por el contrario, preferirán preservar su intimidad detrás de un velo de discreción. De una forma u otra, las imágenes, las anécdotas y los pequeños gestos difícilmente escaparán al escrutinio de seguidores y medios, siempre atentos a la mínima señal. Y ahora, queridos amigos de MR Magazine, queremos escucharos. ¿Creéis que Massine y Cenk comparten únicamente una relación profesional, fortalecida por la exigencia del rodaje, o que en realidad nos encontramos ante una historia de amor que empieza a florecer lejos de las cámaras? ¿Os gustaría verlos como pareja confirmada dentro y fuera de la pantalla? No olvidéis suscribiros a nuestro canal para seguir cada detalle de esta historia y muchas más del mundo de las celebridades turcas y árabes. Pulsad el botón de unirse para apoyarnos de manera especial y acceder a contenido exclusivo. Y, por supuesto, dadle al me gusta y dejad vuestros comentarios para que la conversación siga creciendo. En MR Magazine seguiremos muy atentos a los movimientos de Massine Maravet y Cenk Torun, porque estamos convencidos de que lo que comenzó como un simple rumor tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes relatos mediáticos de la temporada. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra, pero mientras tanto nosotros estaremos aquí, analizando, compartiendo y soñando junto a vosotros. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.